Soy del estado de Sonora, nací en una familia muy incrédula con respecto a muchas cosas, sobre todo a lo que concierne a la religión o a creencias como la brujería, santería y esas cosas. Esa incredulidad me la heredaron, y es por eso que no me gustaba hablar sobre esos temas, me causaba molestia hasta cuando otras personas platicaban al respecto. Tuve una adolescencia muy conflictiva con mis padres, a tal punto que no pude soportarlo más, y me fui de la casa. Cuando me salí, tuve que conseguir un trabajo para poder sostenerme, busqué en varias partes, pero fue en un Oxxo donde me dieron trabajo, a pesar de todavía no cumplir los 18, fue ahí donde conocí a Mónica. La primera impresión que tuve de ella fue rara, su maquillaje era diferente, su cabello era extremadamente largo, y sus ojos tenían un brillo que no es normal. Después de tratarnos un tiempo, nos hicimos novios, aunque su manera de ser era un poco extraña, platicaba mucho de brujería y de cosas que la verdad yo no entendía, pero para ser franco, decidí hacer caso omiso a esas pequeñas señales de alerta. Ella tenía algo, pequeñas cosas que no eran normales, pero esas diminuteces eran muchas y ya llamaban la atención. Por ejemplo, cuando lanzaba una moneda, siempre sabía cuál era la cara que quedaría hacia arriba. No suena a mucho, pero es que siendo yo el que lanzaba la moneda y ella con los ojos cerrados, aún así no fallaba. Es como si construyera su suerte a voluntad, nunca se tropezó, ni una sola vez. Los gatos negros la seguían bastante, repito, solo los gatos negros, el resto de gatos de otros colores le sacaban la vuelta. Con el paso del tiempo ella cambió mucho, discutíamos por todo, y llegó un momento en que me forzaba para que la acompañara a ciertas reuniones donde hablaban del tarot y cosas esotéricas, las cuales a mí no me gustaban, y sinceramente hasta me asustaban un poco. Luego de 6 meses, decidí que no estaba dispuesto a seguir soportando que ella me expusiera a sus cosas raras, así que di por terminada nuestra relación. Claro que no estuvo de acuerdo, pero no accedí a sus caprichos. Cuando se dio cuenta, me amenazó diciendo que se las iba a pagar. Mónica había sido mi primera novia, así que tampoco tenía experiencia en eso, así que pasé por alto sus amenazas. Poco tiempo después me empecé a sentir muy cansado, y eso fue solo el principio, ya que luego me empezó a ir mal en todo, hasta me quedé sin trabajo, pues resulta que en mi corte faltaron 2,000 pesos. Y como yo no los tomé me negué a pagarlos, y me corrieron. A las 2 semanas me sentía pésimo, había perdido peso y fui a ver a un doctor, me recetó algunos medicamentos para la anemia y unas vitaminas, también naproxeno para el dolor, pero nada me hacía y estaba cada día peor. Un día me visitaron unos amigos, y al ver el estado en el que me encontraba se preocuparon, les platiqué lo que me había pasado, y me dijeron que quizás estaba embrujado. Me recomendaron una curandera, que estaba a las afueras de la ciudad, y un poco incrédulo fui, porque la verdad me sentía muy mal, y cada día empeoraba y además no perdía nada con probar. Cuando llegué a la dirección que me dieron, era una casa extraña, toqué la puerta, y abrió una mujer y me preguntó qué era lo que se me ofrecía, le conté que me la recomendaron para que me ayudara, y por suerte dijo que sí. Me permitió pasar, por dentro estaba llena de fotos de muchas personas, hierbas, muchas velas con imágenes, inciensos, amuletos y muchas otras cosas. Lo primero que me hizo fue una limpia con un huevo, me barrió con unas hierbas y cuando lo echó en un vaso, salió con sangre, me miró y me dijo que le expusiera mi caso. Después de escucharme, me dijo que sí, que me estaban embrujando, y que era una brujería muy fuerte, porque lo que estaban intentando era que yo me secara por dentro hasta provocarme la muerte. Me dijo que esa brujería era el producto de una muy peligrosa magia negra. La mujer se me quedó mirando y me dijo que no solo era curandera, sino que también era medio bruja. Me aclaró que no se debe atacar la brujería con brujería, pero que no había otra manera, ya que la iglesia no se mete en estas cosas. Me indicó que tenía que poner debajo de mi cama un vaso de agua con vinagre y sal, y lo revisara días después, y si se salía la sal, regresara otra vez, porque se tenía que hacer algo más fuerte.
Cuando llegué a la casa, conseguí todo lo que dijo la bruja e hice lo que me pidió. Por 1 o 2 días me sentí mejor, pero el dolor volvió otra vez cuando revisé el vaso que había puesto debajo de la cama. No solo se había tirado la sal, también se estaba estrellando el vaso. Me fui corriendo a ver a esa bruja curandera otra vez, le llevé el vaso y asombrada dijo que la bruja que me estaba haciendo daño ya sabía que yo estaba recibiendo ayuda. Me dio 2 amuletos y me encargó que le llevara un corazón de pollo y copal para hacer un saumerio. La verdad no sabía qué era eso, pero igual le hice caso. Fui a la yerbería a conseguir las cosas y me volvió a hacer otra limpia. En esta ocasión, cuando vació el huevo en un vaso, salió un clavo pequeño y algunos cabellos. Confieso que me dio asco. Por segunda vez me sentí mejor unos días, pero aquella bruja contestó rápido. Una noche me sentí muy mal, me dolía el estómago y tenía muchas agruras, sentía que algo se me quería salir a fuerza por la boca, y a esas horas de la noche, corrí de nuevo a la casa de la curandera. Me recibió muy preocupada y le platiqué lo que me pasaba. Pensó un momento, y sacó un libro negro y viejo, leía apresurada, y en unos minutos preparó un brebaje y me lo dio a beber. Olía horrible y sabía peor, y eso me hizo querer vomitar. Sentía como algo se venía por mi esófago y me raspaba la garganta. Cuando vomité, me salió una masa de color negro con cabellos, la miraba y vomitaba aún más, hasta que ya no tenía nada más que vomitar. La bruja me dijo que ya había pasado el peligro, que debía tener más cuidado, porque un error podía ser fatal para mí. Me dijo que esa noche intentaría hacer contacto con la bruja que me estaba atacando, no para negociar que me dejara tranquilo, sino al menos para saber por qué yo era su objetivo y qué era lo que esperaba obtener de mí. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un segundo. Al día siguiente, me sorprendió ver que la bruja vino a mi casa y me dijo que sí, que había conseguido hablar con ella y que la bruja era Mónica, mi exnovia. Estaba más que claro por qué me estaba atacando. La curandera bruja me dijo que esa noche todo iba a terminar. Me quedé muy preocupado en mi casa, le pedí a unos vecinos algo de comer, porque la verdad ya no tenía dinero. Como dije, me habían corrido del Oxxo. Les conté todo lo que me estaba pasando, se quedaron asombrados, cenamos tranquilos y antes de irme a mi casa, me prestaron un libro de oraciones que jamás había escuchado y también me prestaron una Biblia. Me puse a leer hasta que me quedé dormido. Como a las 3 de la mañana, me despertó un fuerte dolor de cabeza, abrí los ojos asustado y me asombré al descubrir que la curandera estaba parada junto a mí. Ella me calmó y me indicó que tomara mucho aire, pues iba a librarme de la brujería de una vez por todas y para siempre. Me puso una medalla muy rara en la frente y empezó a hacerme una limpia, mientras rezaba muy fuerte y me pegaba con unas hierbas. Yo estaba muy asustado y quería que todo terminara ya. De pronto perdí la vista y grité asustado. La bruja cambió de rezos y de lenguaje, y en un instante me abrazó con fuerza y sentí que algo salía de mí, pero regresaba, hasta que la bruja me soltó y sentí que me volvió el alma al cuerpo. Cuando recuperé la vista, vi a la bruja tirada en el piso, exhausta y casi sin sentido. Ya sintiéndome mejor, le ayudé a pararse y le di un poco de agua. Cuando se sintió un poco mejor, le pregunté si todo había terminado finalmente y me dijo que sí. Respiré aliviado, como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Le di las gracias por ayudarme y luego se marchó. Al día siguiente volví, para preguntarle cuánto debía pagarle por todos sus servicios, pero me respondió que no podía aceptarme dinero, pues yo no tenía trabajo. Me dijo que lo que yo debía hacer era buscar trabajo, y con la mitad de mi primer sueldo, debía comprar una despensa para alguna familia que lo necesitara. Aunque me extrañó mucho lo que me pidió, porque era una bruja, de todos modos, hice lo que me pidió. A partir de ese día, las cosas empezaron a mejorar para mí y la verdad después de esta negra experiencia, ojalá no vuelva a saber nada de brujas, pero quién sabe, así como Mónica resultó ser bruja, cualquiera podría esconder algo de semejante naturaleza.
Hace poco, heredé unas tierras en Ameca, Jalisco, y aunque en un principio no me interesó trabajarlas, conforme fui aprendiendo que este negocio da buenas ganancias, decidí quedármelas. El año pasado, una persona que se encarga de cuidar un campo donde sembramos maíz, me platicó que estuvieron ocurriendo cosas extrañas. No le hice caso de inmediato, sin embargo, un día llegó a mi casa con un costal, vació todo el contenido en el piso, pues eran varias mazorcas que parecían quemadas, así que me fui con él al terreno que cuidaba. Inmediatamente al llegar, vi como una parte de la tierra estaba completamente negra, pero no olía a quemado, más bien emanaba un olor a podrido. El hombre me contó que por las noches solía ver unas bolas como de fuego, cruzando el campo hasta perderse a lo lejos. Después me dijo que la tierra dañada era obra de brujería, por lo que me pidió que mandáramos bendecir la tierra. En lugar de ir por un sacerdote a la parroquia, fui a preguntarle a mi abuela paterna, quien se dedicaba a hacer limpias en el pueblo. Revisó el terreno y casi a la mitad del sembradío, escarbó un poco en la tierra. Para nuestra sorpresa, recogió una moneda de plata. Mi abuela nos dijo que no se trataba de brujería, sino que un espíritu intentaba mostrarnos un lugar donde era muy probable que hubiera algo enterrado. Pero que probablemente el lugar sería revelado a cierta hora de la noche y teníamos que estar atentos para ver hacia dónde iban esas luces de las que hablaba mi trabajador. Para averiguar esto, decidimos levantar una casa improvisada en la zona donde habían visto las bolas de fuego. Utilizamos un viejo puesto de tubos, de esos que usan en los tianguis, algunas sábanas y unas lonas de plástico, por si llovía. Pasamos esa noche, 2 hombres más, el trabajador que me informó y yo, estuvimos en vela gran parte de la noche, pero después de las 3 de la madrugada, comenzaron a ocurrir varias cosas extrañas. Primero, comenzamos a escuchar como si varias serpientes se acercaran. Sin embargo, cuando salíamos de la casa, comprobamos que no había nada afuera. Después el viento comenzó a soplar con fuerza, derribando en varias ocasiones a la casa. Esto comenzó a poner nerviosos a 2 de los hombres, que se pusieron a rezar de inmediato. Intenté tranquilizarlos, pero no lo logré, pues desde los maizales escuchamos como si una persona se estuviera riendo. Los hombres salieron corriendo, gritando que todo lo que ocurría era obra del mismo demonio. Solo quedamos el trabajador que presenció todo y yo. Él lucía algo tranquilo a pesar de todo lo que nos acababa de ocurrir. Recuerdo que cuando me estaba diciendo que no tardaríamos en ver las bolas de fuego de las que me había hablado, las vimos flotando por encima del maizal. Las seguimos hasta una zona despoblada, donde el terreno se vuelve algo difícil para caminar. No quisimos seguir adelante, nos quedamos ahí parados, viendo como 7 esferas luminosas se quedaban quietas sobre un pequeño monte. Le conté a mi abuela todo lo que nos ocurrió durante la noche. Me explicó que era algo normal, que solo intentaban asustarnos, para que no encontráramos el lugar donde debíamos cavar, además de que según ella, hice mal al llevar a tanta gente. Yo no regresé de inmediato al lugar, y aunque le ofrecí a mi trabajador moverse del lugar, me pidió permiso para quedarse en la casa en medio del maizal. No vi problema alguno con que el hombre se quedara ahí. Pasaron varios días, y el hombre volvió a buscarme para decirme que la siembra parecía seguir enfermando. Según él, estaba convencido de que aquella enfermedad de la tierra era ocasionada por brujería, y que no creía en lo que nos había dicho mi abuela, así que había que ponerse atentos para ver dónde tenían su escondite. Consultamos a otra curandera, que nos indicó colocar una serie de cruces de madera en distintos puntos del perímetro de la siembra y también leer unas palabras que nos apuntó en una hoja. Seguimos las indicaciones al pie de la letra, y la tierra comenzó a recuperarse. Aunque todo estaba mejorando, mi trabajador me contó que las esferas de fuego seguían apareciendo por encima del maizal, y que se había dado cuenta que esto ocurría cada día jueves a las 3 de la madrugada. Reuní un grupo de 12 hombres para enfrentar a las brujas. No hubo necesidad de esperar a que aparecieran las esferas, pues según mi trabajador,
conocía muy bien el lugar donde paraban estas esferas, levantamos un pequeño campamento cerca de un monte. Pasaban de las 3 de la madrugada y no veíamos nada en el cielo. Los hombres se empezaron a desesperar, amenazaban con irse y estaban a punto de hacerlo, cuando en el cielo vimos pasar las esferas. No las había visto tan de cerca, no sabría cómo describirlas, parecían hechas de humo y lumbre, pero encerradas en una esfera perfecta. De inmediato seguimos las luces, que desaparecieron en la parte más alta del cerro. Trepamos el cerro, nos quedamos escondidos debajo de unos matorrales, entonces vimos un macabro espectáculo. Había una fogata, del fuego salían serpientes, alrededor de la fogata había 7 mujeres, si es que se le puede llamar mujeres, ya que la piel les colgaba, daba la impresión de que su piel no fuera original del cuerpo. Uno de los hombres se asustó y gritó, esto ocasionó que una de las horribles mujeres se acercara a nosotros. Jamás he visto un ser más horripilante en toda mi vida. Aquel rostro estaba formado por pura piel, no había ojos, la nariz solo era un par de agujeros en medio de la cara y aunque no tenía labios, producía un horrible sonido, algo parecido a un gorgoreo. Todos los hombres corrieron, yo desafortunadamente estaba paralizado, no me podía mover, lo único que logré hacer fue cerrar los ojos. Mientras sentía como aquella aberración me tocaba la cara, empecé a rezar en mi mente, pidiéndole ayuda a Dios, quien no me respondió de inmediato. Pues empecé a escuchar como si miles de serpientes se acercaran a mí. Recordé las palabras de la curandera, sería magia, pues apenas pensé en ellas, pude volver a moverme y a hablar, ante mis ojos ya no había nada, solo los restos de una fogata que humeaba. Regresé caminando lento, ya que me sentía mareado, no tardé en encontrarme con los hombres. Después de mi encuentro con aquellas brujas, caí enfermo, duré al menos una semana en cama, con fiebres repentinas que me causaban alucinaciones. Desafortunadamente, en el pueblo no hay muchos médicos, así que viajé para ser atendido en una clínica en el Hospital General de Zapopan, en donde fui analizado por especialistas. Mi estado de salud no mejoraba. Una enfermera me recomendó consultar a un hombre que se dedicaba a la parapsicología. Este hombre me ayudó mucho, mi estado de salud no tardó en mejorar, aunque sus métodos eran extraños. Utilizaba algunos aparatos electrónicos raros. Su consultorio se encontraba cercano a la basílica, en un departamento, aunque no sé si aún siga atendiendo ahí. Regresé al rancho, donde todo iba bien, hasta que una mañana, en época de cosecha, llegaron a hablarme algunos trabajadores, me informaban que encontraron algo extraño en uno de los graneros. Apenas al llegar allí, vi que los hombres estaban reunidos frente a uno de los conos de recolección, le golpearon con un palo y un sonido igual al que hacían las brujas del campo se dejó de escuchar. Ordené a los hombres que vaciaran todas las mazorcas. Cuando cayó todo el contenido, encontramos un trozo de piel momificada, lucía asqueroso. Los hombres lo levantaron con una pala y lo arrojaron a un costal. En ese momento un enorme pájaro se lanzó contra nosotros, ni siquiera vimos de dónde había salido. Quemamos el trozo de piel con gasolina en un montículo a las afueras del rancho. Hasta la fecha no me he enterado de nuevas apariciones, aunque las esferas se siguen apareciendo de vez en cuando, pero mientras la tierra siga siendo fértil, no creo que haya algún problema con esas brujas, o quizás las cruces de madera las mantienen a raya. Esta historia que les voy a contar me ocurrió el año pasado. Primero un poco de contexto, yo vivo en Yucatán, no en la zona turística, sino en la periferia. Por estos lados uno se encuentra con mitos y leyendas en cada esquina. Aquí uno de los mitos más sonados es que el panteón municipal es la sede de oscuros rituales realizados por una enigmática secta. Ahora sí, siempre fui muy allegado con mi abuelo Doroteo, ya que me crié desde muy niño en su casa, pero mi abuela Margarita hace años que ya falleció. El pasado mes de septiembre, mi abuelo se enfermó y lamentablemente falleció un mes después. En octubre del 2021, me dejó un profundo dolor,
me deprimí tanto que sentía que me iba a morir de la tristeza. Fue una cosa horrible la que tuvimos que pasar todos, ya que mi abuelo era muy querido por toda la familia, yo lo veía como mi padre. Cuando acabaron los servicios funerarios, se empezó a retirar la familia, y todos los que habían asistido a despedir a mi abuelo, yo lleno de tristeza le dije a la familia que me quedaría un rato más y así lo hice. Serían como las 3 de la tarde. Me senté al lado de la tumba y me puse a llorar y a recordar todas las situaciones que habíamos vivido mi abuelo y yo. Sin darme cuenta pasaron las horas. Mirando la cruz con su nombre, le dije a mi abuelo en voz alta que quería quedarme ahí, y una media hora después me despedí. Cuando reaccioné empezaba a oscurecer y decidí retirarme para mi casa. Un tanto desorientado caminé esperando encontrar la salida, pero para donde volteaba, solo se miraba tierra y tumbas. Caminé por un buen rato y topé con la pared de atrás del panteón, solo así supe que la salida estaba para el lado contrario. Un poco nervioso, caminé más deprisa entre las tumbas, que cada vez se me figuraban más tétricas y era como si se estuvieran volviendo viejas. Cuando fui presa de los nervios, porque por alguna razón estaba oscureciendo muy rápido, empecé a correr, brincaba las tumbas y seguía corriendo. Sin darme cuenta pisé en una que estaba abierta y caí, quedé metido hasta la cintura. No me golpeé, pero cuando intenté salir, sentí que alguien me agarró de los pies. Rápido caí en desesperación y por supuesto que intentaba zafarme. Comencé tirando patadas, pero era inútil, no me soltaban, todo lo contrario, sentía que me jalaban más para abajo. Consciente de dónde estaba, más se apoderaba el miedo de mí, pero traté de calmarme para poder liberarme y salir de ahí. Me quedé inmóvil por unos segundos, intenté controlar mis nervios respirando despacio, pero no podía, fue inútil. Desesperado veía como poco a poco llegaba la noche, no pude más y empecé a gritar por ayuda, pero no se veía a nadie, tampoco se escuchaba nada además de mis gritos. Inevitablemente oscureció, no sé cuánto tiempo grité sin obtener respuesta alguna. Se supone que hay personas que cuidan el panteón, pero ya había pasado mucho tiempo y nadie acudía en mi auxilio. Pasado ya un buen rato, escuché el llanto de un niño, se me heló la sangre y empecé a respirar muy fuerte, tan fuerte que me estaba incluso sintiendo mareado. Todo estaba cubierto con un denso velo negro, cualquier ruido me asustaba mucho, obviamente el llanto de un niño, que no tendría nada que hacer a esas horas en el panteón, hizo que casi me diera un infarto. Poco a poco se escuchaba más cerca al llanto, hasta que apareció frente a mí un niño como de unos 8 años, lloraba amargamente, yo me quedé helado, mil cosas pasaron por mi mente, callado y sin moverme, casi sin respirar, lo miré acercarse. El niño pasó de largo, como si no me hubiera visto, yo temblaba de miedo, se me estaban durmiendo los pies, y la cintura empezó a dolerme poco a poco. Me puse a rezar, no sabía qué más hacer. Cuando iba a gritar de nuevo, escuché unas risas, eran 2 gemelas, que estaban a mi lado como a 3 tumbas de donde yo estaba atorado. Cuando miré que voltearon a verme cerré los ojos con fuerza, no sé cuántos minutos pasaron, pero cuando los abrí ya no estaban. La verdad era para volverme loco. Empecé a gritarle a mi abuelo, para que me ayudara, pero cada vez que me movía, aunque fuera un poco, sentía que me jalaban más para abajo. Frente de mí, estaba una lápida de una niña y tenía un peluche grande sentado en la tumba, me miraba fijamente, la verdad creo que alucinaba, porque se me figuraba que a veces cerraba los ojos. De pronto brilló gracias a un trueno, era la peor noche de mi vida. Los relámpagos se hicieron más constantes y cuando iluminaban el panteón, me imaginaba ver sombras tétricas por todos lados. Cuando apareció otro relámpago, alcancé a mirar a una mujer vestida de blanco, como de novia, traía un velo y no se le distinguía su cara, de repente empezó a caminar hacia mí, cuando estuvo demasiado cerca, miré su rostro de muerte, fue tanto el impacto que no pude gritar y me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó, pero pude reincorporarme. Lo primero que vi fue a un hombre que estaba frente a mí, me miraba con curiosidad, yo solo lo veía sabiendo que era una aparición.
De pronto, sin decir nada, se fue alejando y se perdió entre la oscuridad. No sé si serían los nervios o el miedo, pero escuchaba voces, no sabía si eran reales o si ya alucinaba. Además, de vez en cuando se oía silbar a las lechuzas y siempre supe que eran brujas. Empecé a escuchar una risa burlona, la oía desde atrás de mí, pero me daba mucho miedo voltear, imaginando que era un muerto desgarrado o un demonio. De pronto todo se quedó en silencio, como si se aproximara algo malo. En medio del camino para los visitantes, que estaba como a unos 40 metros, se dejaron ver varias siluetas, aunque se veían grotescas e infernales, pude ver que eran 5 personas. Venían platicando entre ellas, me contuve para no gritarles por ayuda. Cuando lo iba a hacer, vi que se vistieron con túnicas y capuchas, hicieron una fogata y comenzaron a hacer cosas que yo no comprendía, pero en más de una ocasión, mencionaron el nombre del Señor de las Tinieblas. En serio que ni en mis más horribles pesadillas me llegué a imaginar que podría estar en una situación igual. Supuse que se trataba de una reunión de brujas o algo así, pero entonces me acordé de todo lo que se decía sobre la secta que hacía sus reuniones en el panteón municipal. Traté de moverme lo menos posible. De pronto sentí como unas pequeñas patas caminaban por la parte de atrás de mi cuello. Me imaginé que era una tarántula, temblaba de la desesperación, pero para nada me moví, hasta que dejé de sentirlas. Aunque un poco distorsionado, alcanzaba a escuchar lo que decían. Necesitaban una gallina, un gato o algo para ofrecerlo como sacrificio. Yo empecé a temblar de miedo y a sudar de los nervios. Si me descubrían estaría perdido, terminaría siendo yo la víctima. Como hecho adrede, pasaba un gato como a 10 metros de donde yo estaba. Para su desgracia empezó a maullar. Cuando lo hizo, todos voltearon hacia acá y sentí que se me fue el alma del cuerpo por un instante. Uno de ellos caminó con cautela, se acercó y tomó al gato, y pude distinguir su rostro. Era un señor ya algo mayor. Por suerte su mirada estaba sobre el gato y no me miró, o quizás sí me vio, pero solo me ignoró. Luego de sacrificar al gato empezaron a danzar, brincaban sobre la lumbre sin quemarse, después empezaron a rezar, y de pronto de entre las llamas surgió una figura grotesca de un gran demonio. Todo se alumbró y abrí los ojos de la impresión. Nunca había visto algo tan horrible, no sé cómo no grité, me quedé paralizado. Escuchaba mi corazón latir tan fuerte y tan rápido, como nunca lo había escuchado. El demonio se transformó en una densa niebla y rodeó a esa gente, incluso creo, un poco de esa niebla se les metió en la boca. Después de un buen rato, todo terminó y esa gente se alejó. Ya casi amanecía y yo no paraba de darle gracias a Dios por estar bien, por estar vivo. Se me hizo eterna la espera, para que aparecieran los primeros rayos del sol. Cuando amaneció y aunque parezca increíble, con un solo movimiento me pude salir de aquella tumba abierta, respiré aliviado, pues por fin me iría de ese espantoso lugar. De regreso pasé por la tumba de mi abuelo, recordé lo que le había dicho, que quería quedarme aquí. Le dije que descansara en paz y me fui rumbo hacia la salida. Cuando iba a salir, me saludó el cuidador del panteón y con asombro lo reconocí. Era el mismo encapuchado que había agarrado al gato. Aunque me llené de nervios, lo disimulé y me fui de ahí. Quizás me reconoció porque se me quedó mirando, pero ya no importaba, ya caminaba afuera del panteón. Quería correr, pero me fue imposible. Como dije, esto pasó hace ya un tiempo, pero siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Hasta el día de hoy no he vuelto a ese panteón. Ahí está enterrado mi abuelo Doroteo, pero también ahí pasé la peor experiencia de mi vida, que jamás olvidaré. Me llamo José Eduardo, nací en el estado de Nuevo León, vivo en Monterrey, pero en mi adolescencia viví en un pueblo llamado Ramones. En el tiempo que les platico era un pueblo pequeño. Así como todos los muchachos de esa edad, tenía amigos y aunque vivíamos lejos uno del otro, éramos inseparables y juntos vivimos muchas aventuras que nunca olvidaremos. No teníamos dinero, pero la verdad la amistad era lo más importante para nosotros.
Éramos 3 amigos, yo era el de en medio, con 12 años cumplidos, mi amigo Juan era el mayor con 13, y Héctor con 2 meses y medio más chico que yo. Estábamos en el turno vespertino de la única secundaria que estaba por ahí, era una escuela chica, pero los maestros eran buenos y amables, siempre fuimos tremendos y nos llamaba mucho la atención, conocer cosas y la aventura, ir a todas partes, pero sin meternos en problemas y sin molestar a nadie. Como siempre andábamos juntos, en las casas de mis amigos ya me conocían y en la mía los conocían a ellos, en una ocasión se nos ocurrió no asistir a clases y nos fuimos de pinta, así se dice aquí cuando los estudiantes salen a escondidas. Quisimos irnos lo más lejos posible, para que nadie nos viera y fueran con el chisme a nuestras casas y nos castigaran, ya que en ese tiempo nuestros padres eran muy estrictos, como todos. Obviamente en un pueblo tan pequeño, no había a dónde ir, y pues agarramos para el monte, caminamos y caminamos como 2 horas, no nos dimos cuenta cuánto avanzamos, porque como siempre, íbamos bromeando y nos reíamos de cualquier cosa. Recordábamos cosas graciosas y volvíamos a reír, de pronto se escuchó un trueno muy fuerte y nos dimos cuenta de que estaba muy nublado, y todo hacía suponer que se acercaba una fuerte tormenta. Ya serían como las 3:30 de la tarde, pero estábamos en invierno, se veía más oscuro, empezó a correr un aire fuerte muy frío, como anunciando que ya llegaba la tormenta, y a los pocos minutos comenzó a llover, y corrimos de regreso, pero pronto el agua no nos permitió ver y el camino con tantos charcos, poco a poco se iba desapareciendo. Corríamos sin rumbo entre los matorrales, había plantas con espinas que nos rasgaron los uniformes, pero seguíamos corriendo, solo tratábamos de no perdernos de vista entre nosotros, para no vernos solos en aquel monte tan extenso. Totalmente empapados, se sentía más el frío, además, no había duda, ya estábamos perdidos, pero seguíamos avanzando, ya habíamos corrido como 10 o 15 minutos, cuando se volvió imposible avanzar. De pronto vimos a lo lejos una casa, y nos dirigimos corriendo hacia ella. Conforme nos acercábamos más, notamos que era una construcción muy vieja, toda de madera y muy alta, con las ventanas tapadas con trozos de madera, y la casa no estaba pintada. Se veía tenebrosa, pero, al menos a mí, me daba más miedo un castigo de mi padre que una vieja casa. Ese lugar tenía una cerca hecha de troncos, un poco podridos y alambre de púas, aunque en algunas partes ya estaban caídas, dudamos por un segundo si entrar o no, y al final entramos. Y es que la verdad los truenos se escuchaban cada vez más fuertes y más seguidos, la casa por dentro tenía muebles, pero estaban muy viejos, feos y llenos de polvo, como si aquel lugar tuviera demasiado tiempo deshabitado. Además tenía un olor muy desagradable y para colmo hacía frío adentro. No se veía comida por ninguna parte, pero había un montón de hierbas. Mi amigo Juan preguntó varias veces con voz fuerte si había alguien, pero nadie respondió. Nada más de estar dentro nos causaba escalofríos. Después de revisar la planta baja, subimos esas viejas escaleras de madera que conforme íbamos subiendo crujían amenazando con caer. Arriba todo estaba igual, completamente solo, pero lo que había en las paredes eran muchas fotos muy antiguas, con personas muy raras y también muchas telarañas. Afuera seguía lloviendo muy fuerte y el agua al caer también se metía por las paredes y se escuchaba muy tétrico, ya no sabíamos qué hacer, el miedo y los nervios ya se habían apoderado de nosotros. Mientras se frotaba las manos por el frío, Juan dijo que teníamos que esperar un poco más, porque sería imposible encontrar el camino de regreso. Ya cansados y desesperados, nos sentamos en una vieja banca de madera que se encontraba en ese cuarto, pues no sabíamos cuánto tiempo faltaba para que afuera se pusiera todo oscuro, y Héctor, lleno de miedo, empezó a repetir una y otra vez que teníamos que salir de esa casa. Se le notaba muy nervioso. Como si de pronto hubiera recordado algo sobre esa casa, como si la conociera. No le hicimos mucho caso, pero pasada como media hora, escuchamos unos ladridos, se cruzaron nuestras miradas, como con sensación de alivio, nos asomamos por algunas rendijas y ya no llovía tan fuerte, pero seguía muy nublado.
Se escucharon los ladridos más cerca, eran dos perros negros enormes que venían acompañando a una mujer, cuya silueta se veía muy rara. Mi amigo Juan se quedó asombrado con el aspecto de aquella mujer y comentó algo sobre que existía el rumor que en medio del monte vivía una bruja que gustaba de alimentarse de niños. Nos quedamos mirando unos a otros. Ya de por sí estábamos asustados y ahora estábamos más. También le reclamamos porque no nos dijo eso antes de meternos ahí. Pero él simplemente se encogió de hombros. Me volví a asomar por una rendija y miré que los enormes perros ladraban hacia el lado de la casa, donde estábamos nosotros. Héctor estaba casi paralizado de la impresión. Cuando reaccionamos decidimos salir corriendo de ese lugar. Pero precisamente en ese momento, escuchamos ruidos en la planta baja. Sin hacer ruido, bajamos algunos escalones y alcanzamos a ver a dos mujeres horribles que susurraban cosas en voz baja que no entendíamos, mientras se preparaban un brebaje con hierbas en una olla muy sucia. Más nos espantamos cuando el llanto de un niño se escuchó muy fuerte. Otra mujer entró llevando a un bebé, como de 3 o 4 meses, que no dejaba de llorar. Lo traía agarrado de sus pies y lo puso sobre la mesa, así, sin cuidado alguno, como si se tratara de cualquier cosa, de un trapo sucio. El niño lloró con más fuerza, pero ni caso le hicieron, solo soltaron una fuerte carcajada. Así, muertos de pánico, subimos esos escalones viejos otra vez, pero con mucho cuidado para no ser descubiertos. Entramos en el cuarto otra vez, imaginando que se nos aparecería el diablo o algo así. Cerramos la puerta del cuarto con mucho cuidado. No sabíamos nada de brujas, pero todo hacía suponer que estaban preparando alguna reunión o algo así, y por lógica esperaban más brujas. Una puerta se abrió y luego se cerró. Nos asomamos otra vez por las rendijas, y vimos que las mujeres estaban afuera, alrededor de un montón de troncos, donde supongo que harían una fogata o algo. Sentimos que esa era la oportunidad de escapar, porque ya estaban 8 o 9 brujas abajo. Alcanzamos a ver que tenían amarrados a 2 perros, y al bebé lo tenían metido en una caja. Además, una de ellas intentaba formar un pentagrama con algunos palos. Quisimos salir corriendo de ahí, pero al abrir la puerta para bajarnos, nos llevamos el susto de nuestras vidas. Una horrenda mujer estaba esperándonos del otro lado de la puerta. Fue tanta la sorpresa que enmudecimos. Lo peor fue cuando reconocimos a esa mujer. Era la mamá de nuestro amigo Héctor. Ella nos miró con los ojos bien abiertos, casi afuera de sus cuencas. Luego nos señaló una dirección, dejando claro que hacia allá debíamos correr para regresar al pueblo. Con desesperación bajamos las escaleras, que crujían con nuestro peso, pero eso no importaba, pues ya íbamos de salida. José iba delante de mí, y Héctor supuse que venía detrás. Así que en un principio no me preocupé por voltear a ver a Héctor. A pesar de que casi oscurecía, encontramos el camino de regreso. Después de un rato, que me di cuenta que no estaba escuchando a nadie detrás de mí, volteé y vaya sorpresa la que me llevé, cuando descubrí que Héctor no venía con nosotros. Asombrado le grité a Juan para que se detuviera. Al darse cuenta de que Héctor no estaba, me dijo que teníamos que regresar por él, que no podíamos dejarlo. Temblando por el miedo y por el frío moví la cabeza diciendo que no, ya no podía más. Héctor era mi amigo, pero era ya de noche y nos volveríamos a perder. Además, quisiéramos o no, estaba con su mamá y no le harían daño. Ya era muy tarde y convencí a Juan que lo mejor era regresar al pueblo. Ya no teníamos fuerzas para seguir corriendo, así que solo caminamos a prisa. Cuando llegamos al pueblo, aliviados, nos fuimos a nuestras casas sin siquiera despedirnos. Yo por mi parte no me preocupaba que me fueran a regañar, de verdad que no me importaba. Después de todo ya estaría seguro con mi familia. A partir de ese día, no volvimos a ver a Héctor. Se cuenta en el pueblo, que se fue con su mamá a vivir a otro pueblo. Todavía tengo pesadillas hasta el día de hoy. Muchas veces he soñado estar dentro de esa vieja casa. Nunca nos volvimos a parar por ese siniestro lugar. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente dónde es.
Vivía al lado de mis padres y de mis hermanos en una colonia a la que ya nos habíamos acostumbrado. El casero le dijo a mis padres que ya no iba a rentarles la casa porque necesitaba venderla. Mi papá trató de convencer al dueño de la casa que nos dejara vivir en ella hasta que ya hubiera comprador, porque en muchas ocasiones no era tan fácil vender una vivienda con tanta rapidez. Sin embargo, el casero le dijo a mi papá que no lo podía hacer, porque antes de vender la casa, era necesario hacer muchas reparaciones. No tuvimos otra opción que buscar otro lugar en donde vivir. Mi mamá me mandaba por las tardes a que peinara la zona para encontrar una vivienda en renta. La idea era encontrar otra vivienda en la misma colonia. Durante los primeros días, buscaba por las tardes una casa desocupada sin tener éxito, hasta que después de 15 días, vi una vivienda que me llamó la atención por el color que tenía en su fachada. Además, tenía un altar a la Santa Muerte en su cochera. Me detuve un momento para verlo de cerca. Al mirar a mi alrededor, vi que la vivienda que estaba enfrente tenía el letrero de se renta. Me fui con rapidez a decirle a mi madre que por fin había encontrado una casa en renta. Memoricé el teléfono. Mi mamá de inmediato llamó por teléfono y concertó una cita con el casero. Aquella tarde, después de que mis padres se entrevistaron con el dueño de la vivienda en renta, llegaron contentos, nos dijeron que se había logrado, ya teníamos otro lugar en donde vivir. No pregunté los detalles del contrato, porque no me interesaba. Me sentí contento porque había sido yo quien consiguió el lugar. La mudanza fue complicada, eran muchos muebles y artículos que teníamos que mover. Lo hicimos durante un fin de semana. El primer sábado llevamos la mayor parte de los muebles, pero nos quedamos a dormir hasta el domingo. Recuerdo que me sentía extraño en ese nuevo lugar en el que viviríamos. Además, todos los muebles y las cosas estaban en completo desorden. Puse una cobija en el piso para dormir. Mi hermana y mi hermano eran menores que yo. Ellos se quedaron en la misma habitación que mis padres, porque les daba miedo irse a dormir solos. La casa tenía 3 recámaras. La que elegí tenía una ventana que daba a la calle. Me quedé dormido por un rato, porque estaba muy cansado por la mudanza. Iban a ser las 4 de la mañana, cuando me desperté. Como ya no me pude dormir, me asomé a la ventana. La casa que me llamó la atención quedaba enfrente de la nuestra. Estuve observando durante unos segundos el altar que tenían en la cochera. La Santa Muerte que había era de un tamaño muy grande, como el de un niño de 2 años. A su alrededor había varias veladoras encendidas, lo que le daba un aspecto un poco tétrico, porque la luz iluminaba muy poco a la Santa Muerte. No sabía por qué motivo las personas que vivían en esa casa rendían ese tipo de culto, que me era desconocido. Estuve durante un rato más viendo hacia afuera. De pronto, vi que una persona brincó el cancel de la casa y se hincó ante el altar. Estuvo así durante unos minutos, enseguida se marchó. Fue un hecho que se me hizo muy extraño, pero apenas era mi primera noche en ese lugar y no conocía las costumbres de las personas. Al día siguiente, la rutina fue la misma. Me levantaba temprano para irme a la secundaria, mientras que mi mamá arreglaba a mis hermanos para que se fueran a la primaria. Ese fue el motivo por el que mis padres quisieron rentar en la misma colonia, porque la escuela nos quedaba muy cerca y el trabajo de mis padres también. En la secundaria, uno de mis amigos me señaló a otro estudiante y me dijo que vivía en la misma calle a la que me había cambiado, que podía hacerlo mi amigo, para que me contara más acerca de la casa de enfrente. Se me hizo buena idea, pero no me atrevía a hacerlo. No sabía por qué motivo me despertaba a cierta hora de la noche. Se me iba el sueño. En la anterior casa en la que vivía, no me sucedía lo mismo. Le comenté a mi mamá lo que me pasaba. Ella me dijo que era por el cambio de casa. A ella y a mi papá también les estaba ocurriendo lo mismo. Los únicos que no habían resentido el cambio fueron mis hermanos. En otra de las noches en las que tenía insomnio, noté que de nuevo una persona se metía a la cochera de la casa de enfrente, se quedaba unos segundos hincado para orar y después se marchaba. Aquella ocasión, pude ver un poco más a aquel muchacho, que supuse era joven.
por la forma en que saltaba el cancel y su manera de vestir, aunque no podía verle con claridad el rostro. Aquel muchacho se puso a fumar un cigarro, volteaba hacia todas partes, como si estuviera esperando a alguien más, y a los pocos minutos llegó otro joven, entre los dos conversaron por unos minutos y se marcharon. A partir de aquella noche, me intrigó lo que hacían los dos muchachos a esa hora de la noche, empecé a ponerle atención. A las personas que vivían en la casa de enfrente parecían gente normal, a excepción de su clara devoción a la Santa Muerte, porque antes de marcharse a cualquier lugar, se inclinaban y oraban por un instante. Después le dejaban algo en su altar y se marchaban a sus labores cotidianas. Vi a dos adultos, que supuse eran los padres, una muchacha y una niña, las cuales se iban juntas a la escuela al lado de su mamá. En eso, escuché el grito de mi mamá, porque se me estaba haciendo tarde para irme a la secundaria. Me había quedado observando a los vecinos, que me olvidé de ponerme el uniforme, enseguida me vestí y me fui a la secundaria. Cuando vi a aquel compañero de la secundaria, que también vivía en la misma calle, no dudé en abordarlo, me acompañó mi amigo Javier, le dije que era nuevo en el vecindario y que vivía muy cerca de su casa. De inmediato me sonrió, me dijo que ya me había visto, pero que no se animaba a hablarme. A partir de aquel día, nos hicimos amigos, había ocasiones en las que Diego me iba a buscar a mi casa y nos poníamos a platicar afuera de su casa o de la mía, sin dar más rodeos, le pregunté qué sabía de las personas que vivían enfrente de mi casa. Él me respondió que eran gente muy extraña, se relacionaban muy poco con los vecinos y que sus creencias, como seguramente ya me había dado cuenta, eran muy distintas a las nuestras. Diego me comentó que no era necesario que tuvieran un altar en la cochera de su casa, lo podían hacer en el interior de la vivienda, en cambio, les gustaba que el resto de los vecinos los viéramos. Eso les había ocasionado varios problemas con las personas que eran muy creyentes de Dios, por tal motivo no eran bien vistos en la calle. También creían que en esa casa se hacían rituales satánicos, ya que cada fin de mes llegaban varias personas a la casa y se quedaban hasta muy tarde. Mi amigo me comentó que faltaba poco tiempo para fin de mes, era cuando llegaban personas a reunirse con los vecinos, le pedí que me acompañara a vigilarlos cuando eso ocurriera, para salir de dudas de una vez por todas. Diego me dijo que sí y que lo haríamos juntos. Pero no fue posible hacerlo, porque aquella madrugada me despertaron las luces rojas y azules del carro de la policía, así como la sirena de la ambulancia. Me levanté de inmediato y muchos de los vecinos salieron para ver qué estaba sucediendo. Mis padres también entraron a mi habitación para poder ver desde la ventana de mi cuarto. La ambulancia no se llevó a nadie de la familia, creí que no había pasado ningún accidente, pero la policía no se marchaba hasta que llegó la furgoneta de la Semefo, nos dimos cuenta que alguien había muerto. Después que realizaron el levantamiento de pruebas, vi cuando sacaron en camillas a los 4 cuerpos, cubiertos con una sábana blanca. Me impresioné mucho, no creí que todos los miembros de la familia hubieran muerto. Durante varios días, los noticieros no dejaban de hablar sobre el asesinato de la familia. Por muchos días, la calle estuvo llena de reporteros, de investigadores, de gente curiosa que quería conocer por fuera la casa. Incluso, se atrevían a entrar a su interior. El altar de la Santa Muerte quedó roto en la cochera, muchos pedazos de la figura de barro quedaron en la entrada de la casa. Algunos de los curiosos que entraron se burlaban de las creencias de las personas que habitaron la vivienda, incluso llegaron a decir que eso les había ocurrido como castigo de Dios. A los vecinos que vivían cerca de la casa, la policía los interrogó para saber si podían encontrar una pista y encontrar a los asesinos. Tuve la inquietud de decirles lo que vi en varias noches, durante la madrugada, sobre aquellos muchachos que se metían a la cochera, pero no me atreví a decirles, les platiqué a mis padres. Pero ellos no quisieron decir nada al respecto y me dijeron que de cualquier manera aquellas personas ya estaban muertas y cualquier información que pudiéramos dar no serviría para traerlas de nuevo con vida.
Le comenté a Diego y a Javier sobre lo que vi. Ellos me hicieron la sugerencia de que hablara con la policía, pero creí que no me iban a creer y me quedé callado. Habían pasado pocos días de la muerte de mis vecinos, cuando una noche escuché ruidos en la calle, miré el reloj, eran las 2:30 de la mañana, los perros ladraban mucho, me levanté y miré por la ventana, pero todo se encontraba tranquilo, al menos lo que alcanzaba a ver, porque los perros no dejaban de ladrar. De pronto, vi que un hombre se brincaba el cancel de la casa de enfrente, después otros dos hacían lo mismo, supuse que forzaron la chapa de la casa para meterse, porque empecé a ver que la luz de una lámpara se movía al interior de la vivienda. Pensé en despertar a mis padres para decirles lo que sucedía, pero me detuve. No había nadie al interior de la casa y ya no podían hacer más daño del que habían hecho. Me fui a la cama para intentar dormir, sin conseguirlo, y nuevamente me asomé a la ventana. La luz al interior de la casa seguía. Después de unos minutos, salieron los tres muchachos. Algo que me sorprendió mucho, y que pude ver con dificultad, fue que los tres traían pintado su rostro de una manera extraña. Me perturbó un poco verlos. Uno de ellos se detuvo mirando hacia mi casa, me sentí descubierto y me hice a un lado de la ventana para que no me vieran. Pero creo que ellos ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia, porque apuntaron hacia una parte más alta de mi casa. No supe qué fue lo que observaron, pero entre ellos se chocaron las manos y se marcharon haciendo mucho escándalo. Cuando se marcharon, los perros comenzaron a tranquilizarse, dejaron de ladrar, y la calle quedó nuevamente en absoluto silencio. Estaba a punto de irme a la cama, cuando vi a alguien más que salía de la casa. Me sorprendí porque había visto que 3 hombres entraron, y los mismos salieron, pero al momento en que puse más atención, no podía creer lo que estaba enfrente. Era una sombra oscura, completamente negra, que se movía de manera errática. Salía a la cochera, después se metía, parecía que quería salir hacia la calle sin conseguirlo, hizo lo mismo durante varios minutos, y de repente, atravesó el cancel y se desvaneció. Lo que vi no era otra persona, era un espectro negro, que desapareció repentinamente. Me dio miedo y me fui a la cama, tratando de entender lo que había sucedido, y que había sido lo que vi. Era como una mancha negra. Al día siguiente, no les quise decir nada a mis papás. En la secundaria, en cuanto vi a Javier y a Diego, les dije lo que había sucedido. Diego de inmediato me dijo que podían ser las almas de la familia que murió. Como todo sucedió de una manera abrupta, sus espíritus aún no habían traspasado al más allá. Le comenté a mi amigo que quizás no era el alma de esas personas, porque lo que vi era una silueta negra, muy oscura. Javier dijo a manera de broma que era porque tenían su espíritu sucio, y Diego ya no le permitió continuar. Le dijo que ni siquiera él, que los conoció por más tiempo, sabía cómo eran, porque permanecían muy apartados de todos los vecinos. Le comenté que quizás podría ser por el culto que rendían a la Santa Muerte. Diego asintió, y me comentó que el siguiente fin de semana se quería quedar a dormir en mi casa, para ver qué más sucedía. Le dije que sí, si sus padres no se lo prohibían, podía quedarse en mi habitación. Sin embargo, los eventos por la noche siguieron ocurriendo. No sé realmente lo que sucedía, o por qué a ciertas personas les llamaba la atención entrar a esa casa, porque casi todas las madrugadas llegaba más gente a meterse a la vivienda. Los perros de los vecinos eran los encargados de avisar que algo sucedía en la calle. Se ponían inquietos y ladraban sin cesar, como si se dieran cuenta de la presencia de los espíritus. En más de una ocasión, mi abuelo me había dicho que los animales tenían la facultad de ver seres de otras dimensiones y también podían oler a la muerte. Los perros principalmente poseían un sentido extraordinario para darse cuenta de que seres del mundo espiritual estaban presentes. Por eso me alteraba mucho cuando los escuchaba ladrar con tanta desesperación. Aquella noche, nuevamente entraron personas a la casa, pero antes de que salieran, pude ver otra vez aquella sombra que se escurría entre la cochera, pero en esta ocasión, pudo salir de la casa y moverse por la calle. Tuve miedo de que pudiera verme,
me alejé de la ventana y me metí en la cama. El escándalo continuó en la calle, lo que me hacía pensar que aquel espectro seguía presente. Estuve durante un rato metido entre las cobijas hasta que todo quedó en silencio y me pude dormir. Sentí a mi mamá cuando me sacudió con fuerza para que me levantara, porque se me estaba haciendo tarde para ir a la secundaria. El dormir muy poco estaba haciendo estragos en mi disciplina de levantarme temprano. Mi mamá, antes de salir de mi habitación, me dijo que un vecino había muerto durante la noche. De inmediato me incorporé y le pregunté quién había sido. Me respondió que conocía muy poco a los vecinos, pero que un señor de edad avanzada había amanecido muerto. Por lo visto murió durante la noche, porque sus familiares no se dieron cuenta de que le había dado un paro cardíaco. Hasta que su hija lo fue a levantar, se dio cuenta de que ya llevaba varias horas de muerto. Me asomé por la ventana. Afuera de una de las casas, que estaban más hacia la esquina, se habían juntado varias personas para apoyar a los familiares dolientes. No quise pensar mal, pero presentí que aquel espectro negro podía haber sido el responsable de la muerte del señor, porque según me dijo mi amigo, los espectros, al ser incorpóreos, buscan almas para alimentarse de ellas e ir adquiriendo poco a poco el cuerpo que tenían antes de morir. En la secundaria me encontré con mis dos amigos. Diego se encontraba muy alterado, me dijo que también se había despertado en la madrugada y había visto una sombra que se movía por el centro de la calle. Los dos coincidimos en que el vecino que murió fue porque el espectro se había llevado su alma. Javier fue quien sugirió que entráramos a la casa. Le dije que no lo haría. Diego también respondió lo mismo. En nuestra calle decían que la gente entraba a esa casa para hacer rituales satánicos y que los espíritus de la familia que murió seguían presentes. Por eso había mucho morbo al respecto, sobre todo por los que creían en la Santa Muerte, ya que ella era capaz de regresar a la vida a cualquier persona. Javier insistió en entrar a la casa, aunque al darse cuenta de que Diego y yo no lo haríamos desistió. Les dije que lo mejor era ya no hablar de la muerte, porque me daba la impresión que era una manera de atraerla. Los ruidos y las manifestaciones en aquella casa no cesaron. Cada noche, los perros se alteraban mucho, aunque aquella vez fue la peor. Aún no me dormía, cuando empecé a oír que los perros aullaban de una manera lastimosa. Hubo un momento en que varios gatos pasaron por la azotea de mi casa, haciendo tanto escándalo, que mis padres se levantaron. Uno de mis hermanos despertó llorando, porque el ruido que hacían los gatos era semejante a muchos bebés llorando. Al asomarme a la ventana, vi en la casa de enfrente que dos sombras oscuras flotaban en la azotea de la casa. En esta ocasión nadie había entrado a la vivienda. Aquellos espectros se movieron hacia el centro de la calle y se quedaron estáticos por unos segundos, mientras que el alboroto de los perros y gatos aumentaba. Para ese entonces, mis padres ya habían entrado a mi habitación. Con los ojos muy abiertos, miraban hacia el lugar en el que se encontraban aquellos seres sin cuerpo. Conforme se movieron y los perdí de vista, los perros y los gatos se fueron tranquilizando. Hubo un momento en el que llegó la calma al vecindario. Mis padres estaban muy alterados por lo que habían visto y se fueron a su habitación. No habían pasado más de 10 minutos, cuando empecé a sentir mucho frío. De un momento a otro, la temperatura había descendido rápidamente. Cerré la ventana, pero el frío continuaba. Me metí a la cama para taparme con una cobija, y eso era extraño, porque no era invierno. De pronto, escuché ruidos en el closet. Los ganchos empezaron a moverse y las puertas se abrieron. Aquella sombra oscura salió de entre mi ropa, se postró a los pies de mi cama por unos segundos y enseguida empezó a revolotear por todas partes. Varios objetos que se encontraba a su paso empezaron a caer. Mis padres, al escuchar el ruido, fueron a la habitación. Al abrir la puerta, y de manera abrupta, aquel ente oscuro entró al cuerpo de mi papá, el cual cayó al piso y comenzó a convulsionar. Mi mamá me abrazaba con fuerza. No sabíamos qué podíamos hacer, mientras que mi padre se encontraba en el suelo. Fue tanto el miedo que teníamos, que por un breve instante nos quedamos abrazados mi madre y yo, pero de pronto ella reaccionó.
tomó el rosario bendito que mi abuela le había obsequiado muchos años atrás. Lo puso en el pecho de mi papá y comenzó a rezar, pero más bien eran gritos desesperados. Con su mano me pidió que me hincara y rezara al lado de ella. Al principio, no lo pude hacer, tenía mucho miedo de lo que estaba sucediendo, mi padre seguía convulsionando, y sus manos se retorcían de una manera muy extraña. Mi madre me dijo que cerrara los ojos y rezara, comencé a hacerlo, y mi papá se fue tranquilizando, dejó de convulsionar y se quedó inconsciente. Pero por más que mi mamá le hablaba él no reaccionaba, los dos creímos que había muerto, aunque notamos que aún tenía signos vitales. Mi mamá llamó al servicio de ambulancia, fue necesario esperar por más de media hora, para que llegaran a auxiliar a mi papá, la sombra negra había desaparecido, aunque la sensación de frío seguía presente. Mi mamá se fue al hospital con mi papá, me quedé con mis hermanos a cuidarlos, ellos se despertaron al escuchar tanto alboroto, me fui a dormir a su habitación para que estuvieran más tranquilos. El frío en la casa fue desapareciendo poco a poco, pero fue imposible que me pudiera dormir. Pues tenía la sensación de que en cualquier momento, aquella sombra oscura regresara, cualquier sonido que venía del exterior, creía que se trataba de ella, aunque los perros y los gatos ya se habían tranquilizado. Al siguiente día no fui a la secundaria, ni tampoco levanté a mis hermanos, iban a ser las 9 de la mañana, cuando escuché que mi madre regresaba a la casa, me sentí seguro, aunque me sorprendió ver a mi papá distinto, no pude explicar lo que sentí al verlo, él se me quedó viendo atentamente y no me separaba la vista. En cualquier movimiento que tenía, me estaba observando, me acerqué para darle un abrazo, y le dije que me daba mucho gusto verlo que estaba bien, ya que nos había sacado un susto. Mi papá me abrazó muy fuerte, me quería apartar de su lado y no pude, también sentí que estaba muy frío, cuando por fin me soltó, mientras sonreía de una manera sumamente extraña, me aparté de su lado, y se fue a descansar. Cuando estuve a solas con mi mamá, le pregunté qué le había pasado a mi papá, ella me respondió, que los médicos no pudieron saber lo que tenía, le dijeron que había sido un hecho aislado, y que en caso de que las convulsiones regresaran, le harían los estudios pertinentes. Mi mamá me dijo que se quedaron en el hospital el resto de la noche, para tener en observación a mi papá, pero que todo estaba bien. Después de lo ocurrido aquella noche, los vecinos se unieron para llevar un sacerdote a que bendijera la casa, no estuve presente, pero mi amigo Diego sí, me dijo que no le permitieron entrar a la vivienda, se quedó fuera, pero desde el lugar en el que se encontraba, alcanzó a escuchar gritos despavoridos que venían del interior. Y que tuvo una extraña sensación, como si alguien lo estuviera mirando, fue tanto su miedo, que se retiró del lugar, por eso no me pudo dar más detalles. La casa la clausuraron y le pusieron madera clavada en la puerta y en la ventana, para que ya no entrara más gente a querer hacer rituales. A partir de que se tomaron esas medidas, la calle estuvo más tranquila, por las noches los perros dejaron de ladrar con tanta insistencia, aunque han habido ocasiones en las que se alteran mucho, sin motivo aparente, sin embargo, mi papá ha tenido comportamientos extraños, como levantarse a deshoras de la noche y salir a fumar un cigarrillo. Cuando él era una persona que estaba en contra de hacerlo, en los momentos en que se sale a la calle, los perros se alteran mucho. Creo que todo tiene que ver con aquella noche en la que la sombra negra entró al cuerpo de mi papá, no tengo la certeza, pero creo que algo está dentro de él. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.